Sí, a usted sí. Vale. Miren la pantalla, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, clase muy bien. 6. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches para todos. De antemano, pues disculpen el retraso ahí que tuve el día de hoy, pero no fue de mi intención, ¿verdad? Ya saben que cualquier duda, pues estoy a través del WhatsApp o en plataforma. Con gusto. ¿Vieron? El día de hoy vamos a ver esta clase número 6 de nuestra clase de estudios sociales. Y pues les recuerdo, por favor, que pues ya tienen la tarea nueva, ¿verdad? De esta semana que se vence el próximo día lunes. Esta ya es la última clase de nuestros temas, así es de que la otra semana lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo durante esta tercera unidad y pues algunos puntos importantes que necesito yo que recalquemos para el día de su examen. ¿Me vieron? Entonces les pido por favor que estén presentes también porque les doy algunos aspectos importantes que necesito que ustedes pongan un poquito más de énfasis para el momento de su examen. ¿Sí? Eso será el próximo día. ¿Qué? Lunes, ¿verdad? Entonces, el próximo día lunes vamos a hacer ese pequeño repaso ya antes de la semana de sus exámenes. Como les digo, esta es nuestra última clase o el último tema, así es de que vamos a iniciar. Si se recuerdan, pues las últimas semanas estuvimos viendo, perdón, muchos eventos que tenían relación durante todo el siglo XX, ¿verdad? Veíamos desde inicios del siglo XX a nivel mundial, a nivel de Guatemala, ¿verdad? Y veíamos aquel mapita muy bien estructurado en el cual nosotros nos íbamos enfocando y dando una idea de qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues esas fechas, algunos acontecimientos importantes, sí es importante que se los aprendan, ¿verdad? No todos, pero sí algunos muy especiales, sobre todo los en el caso de Guatemala. El día de hoy vamos a hacer una pequeña remembranza o vamos a incluir un poquito más lo que es la utilidad de las ciencias sociales, sobre todo en su aplicación durante todos estos acontecimientos que se dieron tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que las ciencias sociales han logrado establecer una relación y sobre todo pues han estudiado todos estos eventos para que el día de hoy nosotros pues los podamos discutirlos, podamos recordar, podamos ver algunos puntos positivos que se dieron durante estos eventos y algunos puntos negativos que lastimosamente pues también se dieron. Por ejemplo, recordemos en las guerras, ¿verdad? Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso el conflicto armado interno en Guatemala, eh, la revolución en Guatemala, la Guerra Fría, ¿verdad? Eventos que se caracterizaron de alguna manera por mucha violencia y sobre todo por violar muchos de los derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo las ciencias sociales han surgido justamente para prevenir estos, por ejemplo, para prevenir violaciones a los derechos humanos en muchas personas, ¿verdad? Entonces, es por estos eventos que han surgido las ciencias Buenas sociales, noches, ¿verdad? profe. Buenas noches, Karina, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Bien. Qué bueno. Entonces, como les mencionaba, es por esto que han surgido las ciencias sociales, ¿verdad? Por todos estos eventos han surgido ciencias sociales principales, que son las que estudian eventos específicos en nuestra sociedad, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy por qué es que son importantes y veamos, pues, después de una serie de acontecimientos que han surgido en nuestro mundo, en nuestra vida, pues han surgido también pues ciencias que se dedican a estudiar estos acontecimientos. Al final lo que nosotros queremos es un mundo que pueda vivir, como bien lo vemos nosotros aquí en esta imagen, pues con toda su diversidad cultural, con toda su diversidad ideológica, religiosa, ¿verdad? Política, etcétera, ¿sí? Que todos podamos vivir en paz, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente buscan las ciencias sociales. Y nos dice cuál es la utilidad de las ciencias sociales, que es la pregunta que nos hacemos aquí el día de hoy, ¿verdad? Nos dice aquí, pues a través del estudio de la historia y todas las relaciones del ser humano en la sociedad, se han podido implementar ciencias con un propósito particular. Esto pues se ha generado con el fin de mejorar las relaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera existido un poquito más o si se le hubiera dado un poco más de importancia a estas ciencias sociales, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, cuando recordábamos que se daba el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? Veíamos pues que si hubieran existido unas ciencias sociales que mejoraran la relación entre algunos países, pues probablemente este proceso o este evento no se hubiera llevado a cabo, ¿verdad? Si hubieran existido ciencias sociales
que atendieran las necesidades de algunos soldados que pasaron durante la Primera Guerra Mundial, probablemente no se hubiera generado la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, si hubieran existido un poquito más de énfasis en las ciencias sociales para atender las necesidades de Guatemala durante la dictadura de Jorge Ubico, por ejemplo, probablemente no se hubieran violado muchos de los derechos humanos a muchos guatemaltecos. Y de igual forma durante el conflicto armado interno en Guatemala, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, la función o la utilidad de las ciencias sociales, como bien nos menciona, el fin es mejorar las relaciones sociales, ¿verdad? Que todos podamos vivir como lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Que todos podamos vivir pues respetando, ¿verdad? Las creencias de otras personas, la ideología de otras personas, la afiliación política de otras personas, ¿verdad? La cultura, la religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que buscan las ciencias sociales. Nos dice, pues, las ciencias sociales abordan fenómenos sociales, como bien lo indica su nombre, ¿verdad? Como el origen y el desarrollo de las sociedades, ¿sí? Cómo se han generado estas sociedades a través de la historia. Entonces, ¿por qué son útiles las ciencias sociales? Y veamos que en esta imagen, como lo tenemos acá, pues vemos que nuestro mundo tiene una diversidad de culturas, ¿verdad? Por darles un ejemplo, veamos solamente aquí en Guatemala. En Guatemala, nosotros tenemos al menos, a ver, ¿quién sabe cuántas culturas tenemos en Guatemala o cuántas etnias, mejor dicho, en Guatemala? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, tenemos la etnia ladina, tenemos los garífunas, los xincas y la etnia indígena, ¿verdad? Entonces, son 4 etnias que están presentes en Guatemala, ¿sí? Incluso, por ejemplo, solo de la etnia indígena, nosotros tenemos una gran variedad y una riqueza cultural muy importante, ¿sí? Porque en Guatemala nosotros hablamos al menos 25 idiomas, ¿sí? 25 idiomas de los cuales 22 son de origen indígena y aparte de esos 22 tenemos el idioma xinca, el idioma garífuna y el castellano, que es el que nosotros hablamos en este momento. ¿Sí? Entonces, vemos que en Guatemala tenemos una riqueza muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, existen algunos países que solamente, aunque su extensión territorial sea muy grande, solamente tienen un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas y no más. En cambio, Guatemala, siendo un territorio muy pequeño, tiene una riqueza cultural muy importante, ¿verdad? Entonces, no digamos a nivel mundial, vemos aquí a nivel mundial, pues una descendencia, pues netamente de la India, ¿verdad? Probablemente asiáticos, vemos aquí un piel roja americano, una descendencia africana, una descendencia oriental, africanos probablemente, ¿verdad? Orientales. Y aquí pues vemos una imagen en la cual vemos que nuestro mundo es una diversidad de muchas culturas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué surgen cuál es la utilidad de las ciencias sociales? Como bien nos menciona acá, las ciencias nos permiten, en este caso las ciencias sociales nos permiten analizar y resolver la problemática de una población. Y con esto evadir conflictos como las guerras, ¿verdad? Como ya decíamos, si durante la Primera Guerra Mundial hubieran existido un poquito más de énfasis a estas ciencias sociales, pues probablemente todos estos conflictos que se estaban generando tal vez se hubieran resuelto por otras vías, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de nosotros estudiar estas ciencias sociales que veremos a continuación. Algunas de las principales ciencias sociales pues son las que tenemos nosotros aquí en este momento. Veamos la primera de estas, la psicología. Todos hemos escuchado hablar de un psicólogo, por ejemplo, y nos tenemos una idea más o menos de cuál es la función o cuál es el trabajo de un psicólogo, ¿verdad? El psicólogo no solamente, pues su trabajo consiste en dar terapia, también su trabajo consiste en generar prevención. Prevención muchas veces de desarrollar algunas enfermedades, de desarrollar algunas alteraciones familiares, sociales o comunitarias, ¿verdad? Pero veamos, nos dice la psicología, como ya sabemos, todo lo que termina en el sufijo gía o logía, mejor dicho, perdón, todo lo que termina en el sufijo logía significa una ciencia, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todas estas terminan en logía. Biología, psicología, sociología, arqueología, antropología,
todas las que podamos mencionar nosotros que terminen en logía son ciencias, ¿sí? Entonces, estas son ciencias. Si se recuerdan, yo me imagino que ya hemos visto en otras ocasiones o ya han visto en algunos otros cursos el método científico. Y es un método que utilizan todas las ciencias para poder generar conocimiento. Entonces, estas son ciencias que utilizan el método científico para comenzar. Nos dice la psicología, estudia los procesos mentales y su relación con el medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas podrían estar pasando por algunas necesidades familiares, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades sociales o sentimentales, que estas mismas podrían generar algunos procesos inadaptativos de estos individuos ante la sociedad. Y es cuando vemos nosotros algunas conductas extrañas, ¿verdad? Les voy a poner un caso muy particular. Recordemos el caso de Adolfo Hitler, ¿verdad? Decíamos que fue el canciller nazi que estuvo impulsando la Segunda Guerra Mundial, si recordamos esa parte, ¿verdad? Entonces decíamos, él estuvo impulsando la Segunda Guerra Mundial o el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero algo muy interesante en el inicio de la vida de Adolfo Hitler. Él, para comenzar, cuando sale de Austria, sale huyendo de Austria, ¿verdad? Se va de su familia y él llega a París con la intención de ser un artista, de ser un pintor, imagínense ustedes. De la idea de ser un pintor pasó a ser algo totalmente lo contrario, ¿verdad? Pasó a ser una persona pues muy afín a la guerra, una persona muy bélica en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero como vemos, probablemente la, ¿cómo le podríamos llamar? La frustración de esta persona al no haberse podido convertir realmente en un artista, pues lo llevó realmente a tomar otros caminos, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, si a esta persona se le hubiera dado un seguimiento a través de la psicología, pues probablemente no se hubiera desatado o tal vez se hubiera desatado de otra forma la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Probablemente no hubiera sido tan bélica, por ejemplo, con la comunidad judía, que fue la que más sufrió, ¿verdad? En este tiempo, ¿sí? Entonces vemos cuál es la importancia de la psicología en este caso. ¿Estamos? Pasemos a la segunda. La sociología. Nos dice, la sociología es una ciencia que se percata por el estudio de las sociedades humanas. Por ejemplo, tenemos muchas sociedades en nuestro mundo, ¿verdad? Tenemos las comunidades indígenas, tenemos las comunidades ladinas, tenemos las comunidades afrodescendientes, tenemos las comunidades asiáticas, las comunidades netamente provenientes de algún área de la India, por ejemplo, comunidades árabes, comunidades rusas, por ejemplo. Entonces, cada uno tenemos nuestras creencias, cada uno tenemos nuestra afinidad política, cada uno tenemos nuestras ideologías, algo que si alguien pasa me imagino que yo creo que ustedes están llevando el curso de cultura e idioma maya, si no estoy mal, ¿verdad? O si no lo están llevando, pues ya en alguna oportunidad lo llevarán. Hay algo ahí muy importante que se le denomina la cosmovisión. Y si ustedes lo recuerdan, la cosmovisión es la forma en cómo cada cultura entiende el mundo y todo lo que le rodea. Por darles un ejemplo, para la cultura maya, los primeros mayas que habitaron este mundo, su cosmovisión era ser politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Eso significa ser politeístas. Pero para la mayoría de nosotros somos monoteístas ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que adoramos pues a un solo Dios, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros. Podría ser el caso que alguno de los presentes o alguno de nosotros pues pueda ser afín a otra religión, ¿verdad? Entonces, la sociología estudia justamente estas sociedades, estudia las diferencias que pueden existir entre cada una de las sociedades. Por ejemplo, vemos que la comunidad hindú, ¿verdad? Es otro tipo de sociedad que también tiene otro tipo de creencias, ¿verdad? Vemos otros tipos de religiones, por ejemplo, la religión mormona, la religión cristiana evangélica, en fin, ¿verdad? Religiones judías, católicos, muchas religiones, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene sus particularidades de ver la vida, de entender el mundo y todo lo que le rodea, ¿verdad? Entonces, vemos que la sociología nos da un enfoque mucho más amplio, cuando realmente nosotros la vemos más a detalle, nos da un enfoque mucho más amplio y sobre todo pues nos ayuda a entender las diferencias entre cada uno de estos, ¿sí? La arqueología, esa es una ciencia muy interesante. La arqueología nos dice, estudia las civilizaciones y sus características.
Por ejemplo, pudo haber estudiado la civilización maya cuando estuvo aquí en el territorio guatemalteco. También estuvo en gran parte de México, en alguna parte de Honduras, de El Salvador. También hay vestigios de cultura maya. La arqueología puede estudiar también cómo era el comportamiento de la cultura egipcia, por ejemplo, cuál era el comportamiento de los romanos, de los primeros romanos, ¿verdad? Entonces, la arqueología estudia civilizaciones y sus características. ¿Estamos? La antropología, esta es una rama muy interesante porque no sé si alguien lo recuerda, pero decíamos, gracias al presidente de ese tiempo, Juan José Arevalo Bermejo, durante el mandato de él, pues se creó la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala y una de sus más grandes pues ramas pues es esta, la antropología. Esta ciencia pues estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Esta ciencia es bastante interesante porque se dedica sobre todo a hacer un análisis bastante detallado de acontecimientos de las sociedades. Por ejemplo, en el caso de aquí de Guatemala, de los quehaceres más grandes que tiene la antropología, podríamos hablar nosotros del conflicto armado interno, de cómo se violaron en ese tiempo tantos derechos humanos, ¿verdad? A muchos guatemaltecos. Entonces, es uno de los pilares fundamentales para estudiar las ciencias sociales. ¿Estamos? ¿A alguien le queda alguna duda aquí hasta donde vamos? No, profe. Muy bien, entonces continuemos. Como ya decíamos, pues estas que acabamos de ver, pues son las principales, pero todas estas pues utilizan el método científico, ¿verdad? Porque todas son ciencias, ¿sí? Entonces todas utilizan el método científico y pues es importante que aprendamos a ver cuáles son los pasos del método científico. Me imagino que tal vez ya lo han visto en otros cursos, pero si no lo han visto, pues es importante que lo recordemos. Y si ya lo vieron, pues igual recordarlo un poquito, ¿verdad? Nos dice, como toda ciencia, pues las ciencias sociales utilizan un método científico para poder generar conocimiento, ¿sí? Este método lo que nos permite a nosotros o lo que le permite a las ciencias sociales es que el conocimiento que yo estoy adquiriendo o el conocimiento que yo estoy generando va a ser comprobable en otras partes del mundo, ¿sí? No solamente yo lo voy a comprobar, sino que lo puede comprobar otra persona en otra parte del mundo. Entonces, a eso se le llama un conocimiento científico porque puede ser comprobable. Pero, por ejemplo, si yo les digo, vieran que cuando yo me levanto miro el cielo morado todos los días, unos podrán decir, ah, este profesor está loco, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no es científico porque realmente yo no lo puedo comprobar de ninguna manera, ¿verdad? Mientras que todo el conocimiento del método científico, pues sí es comprobable. Entonces, existen estos 4 pasos, por lo menos, del método científico que son muy importantes que nosotros lo sepamos. De primero, yo observo un fenómeno. Observo algo que me llama la atención a mí. Por ejemplo, imaginémonos lo que nos cuenta la historia de Isaac Newton, que fue la persona que descubrió la gravedad, esa fuerza que nos atrae a todos hacia la Tierra. Dice que él estaba sentado debajo de un árbol de manzanas y estaba sentado leyendo un libro cuando en eso una manzana le cayó en la cabeza. Entonces, él se empezó a preguntar por qué la manzana cae en esta dirección, por qué no se va para un lado, por qué no se va para arriba, por qué no se va para otro lado, sino que justamente en esta dirección. Entonces, él observó un fenómeno. Como bien nos dice aquí, la observación pues consiste en detectar algo de interés, ¿verdad? Él planteó una hipótesis y la hipótesis nos dice es dar una posible respuesta al fenómeno que nosotros estamos observando, ¿verdad? Por darles otro ejemplo, imagínense que usted llega a su casa y llega de noche. Y cuando quiere encender la luz, no enciende. Entonces dice uno, bueno, yo estoy observando que no enciende la luz, ¿verdad? Entonces uno se plantea varias hipótesis. ¿Cuál podría ser lo más probable? Ah, bueno, probablemente la bombilla se quemó, ¿verdad? Entonces vengo yo, cambio la bombilla, ¿verdad? Pero si no es eso, yo voy a replantear mi hipótesis. Bueno, entonces digo, si ya puse una bombilla nueva y aún así no enciende, probablemente el apagador esté malo, ¿verdad? Y así nosotros vamos replanteando las posibles soluciones para el fenómeno que nosotros estamos observando. Luego pasamos a la etapa de experimentación, que es reconstruir las condiciones para obtener el resultado esperado. El mismo ejemplo, ¿verdad? Yo vengo, cambio mi bombilla. Entonces, bueno, sí encendió ahora con la bombilla que yo cambié. Entonces, yo vengo y voy a generar una conclusión, que es el último paso del método científico. La conclusión es determinar si es verdadera la hipótesis que yo me había generado o no, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces ya observé un fenómeno, cambié mi bombilla, vi que sí era eso a través de la experimentación.
Entonces, ¿qué puedo concluir? Pues que no encendía la luz porque la bombilla estaba quemada, ¿verdad? Y ese simple método es el que nos permite o el que le permite a todas las ciencias generar un conocimiento que es científico. ¿Estamos? Es un método que se ha adjudicado a nivel mundial para poder generar conocimiento que sea científico. Entonces, ya para ir terminando, pues las aplicaciones de las ciencias sociales nos dice, las ciencias sociales nos permiten darle una respuesta a las dudas o los problemas que observamos en la sociedad. Esto con el fin de buscar solución a las problemáticas de interés, ¿verdad? Por ejemplo, vemos hoy en día, tenemos una problemática de interés muy grande, ¿verdad? Tenemos una pandemia que nos está afectando intensamente a todo el territorio guatemalteco, pero también tenemos otras problemáticas. Por ejemplo, veamos aquí la desnutrición, el analfabetismo, enfermedades como el COVID-19, que hoy día nos está golpeando bastante fuerte, la pobreza, el desempleo, la violencia, la contaminación, etcétera. Entonces, aquí veamos nosotros una imagen que tenemos de fondo, ¿verdad? Es una problemática muy importante. Vemos pobreza y vemos desnutrición y muy probablemente también analfabetismo, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales nos permiten a nosotros atacar a estos problemas, ¿sí? Atacar a estos problemas y sobre todo solucionar estos problemas a nivel sociedad, a nivel comunitario, ¿verdad? Esta es la acción que realmente pues debería de verse a través de las acciones de un gobierno de Guatemala. ¿Estamos? O del gobierno pues de cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia y eso es a lo que yo quiero que veamos y lleguemos de por qué es importante estudiar las ciencias sociales, ¿verdad? Las guerras probablemente nos dejaron con desnutrición. Las guerras probablemente el conflicto armado interno nos dejó con más analfabetismo, con muchas enfermedades, con mucha pobreza, con mucho desempleo, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos ir enlistando otros problemas que hay en nuestras sociedades. Entonces, si nosotros aplicamos estas ciencias sociales, muy probablemente podremos mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades. ¿Estamos? ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Ya para terminar, con esta diapositiva terminamos, pues veamos una vida integral, ¿verdad? Que todos seamos considerados como iguales, ¿sí? Y eso es lo que buscan muchas veces los derechos humanos. Muchas personas dicen a veces, ¿por qué los derechos humanos no dejan realmente actuar a la justicia en Guatemala, ¿verdad? Pero realmente cuando nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué pasaría si yo soy el que estoy en dada situación, ¿verdad? A mí no me gustaría que me violaran mis derechos humanos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a una educación, todos tenemos derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, todos esos derechos deben de ser equitativos, o sea, deben de ser para todos iguales, ¿verdad? Y esto es lo que buscan las ciencias sociales, que todos podamos convivir adecuadamente, independientemente si a fulanito le gusta cierta religión, si a la fulana le gusta cierto partido político, si a mí me gusta tal equipo de fútbol, todos somos libres, ¿verdad? Entonces, los estudios sociales, las ciencias sociales nos ayudan a nosotros para poder entender esta parte y sobre todo, pues, a respetar los intereses, las creencias, la religión de cada una de las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hemos venido recorriendo un camino bastante extenso desde que veíamos los principios del siglo XX hasta el día de hoy, pues, que terminamos con la aplicación ya realmente neta de lo que son las ciencias sociales. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna opinión, alguna inconformidad que pueda activar su micrófono y la hace en este momento. No, profe. Muy bien. Entonces, como ya son las -5, vamos a ir terminando ya porque ustedes tienen otra clase, ¿verdad? Y así pues pueden descansar aunque sea unos 2 minutitos. Les recuerdo, por favor, todas las semanas tenemos un pequeño examen corto, autocalificable, ¿verdad? Y una pequeña tarea. Así es de que les recuerdo que por favor lo estén trabajando. ¿Estamos? Así Sí, es de que profe. qué gusto me dio volver a saludarlos y por favor síganse cuidando mucho, tomen todas sus precauciones, por favor. Ahorita que está muy difícil el pico de la pandemia, así es de que cuidémonos mucho, ¿verdad? Por nuestra salud y por nuestras familias. ¿Oyeron? Les mando un fuerte abrazo, cuídense bastante y que pasen feliz noche a todos. ¿Oyeron? Feliz noche, profe. Gracias, cuídense Buenas bastante. noches, profe. Gracias, feliz noche.